Esto fue la presentación de mi amigazo, ahí que estamos haciendo la comunidad de Cusco, mi compañero embajador de Polkadot, Julián Rojas. Buenísimo también el hecho de tener casos de uso locales. ¿Quién iba a pensar de nuestros televidentes que le íbamos a mostrar casos de uso que se están haciendo desde Perú? Firulais, ¿no? No, Qué interesante, ¿no? Eintico se va a ¿Cuántas tomar el cosas? mundo. Ha sido un día de bastantes emociones, hemos dado bastantes presentaciones de toda índole, pero todavía nos queda, además del panel, una presentación más, digamos. Francisco, el próximo tema se llama predictores de mercado. Tengo que decirte que cuando hablamos de blockchain, la mayoría de las personas entran por un área específica. Entiendo que esto va a ser muy útil. ¿Qué me puedes decir? No, mira, en realidad en lo personal sí, soy parte del grupo de embajadores de Seagaze. Tengo una bandera en mi frente que dice Seagaze, es uno de mis proyectos favoritos. También estamos llevando a la comunidad en español. Hace poco creamos un Telegram, lo invito al Seagaze en español. Si les gusta este proyecto también pueden ser parte del SIR Program. Los chicos, Bob, que no está en este momento, tanto él como Numa, nosotros ya los conocemos, son excelente calidad de personas. Y por primera vez vamos a hablar de fiutarquía en español. Estamos rompiendo reglas también, además de tener por primera vez una presentación de Seigi en español. Viene alguien, yo quería presentar en un principio, pero viene alguien del team y créeme que es mejor que nos presente Numa sobre esto. Qué mejor Numa de Pablo. Excelente, ¿Qué Francisco. Bueno, tal? sin nada más, adelante, Numa, te Oh, está escuchamos y Numa. bienvenido. Buenísimo. Dale ¿Qué nomás, tal? ¿Cómo Numa. están todos? Mucho éxito. Te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, antes que nada, antes de empezar, me voy a prender mi cronómetro si estamos bien con el tiempo. Antes de arrancar, me gustaría felicitar a todos, a la organización en primer lugar, por hacer este evento excelente. Eh, y en segundo lugar, tanto a los expositores por las charlas excelentes que han dado y también a la gente que está del otro lado. Me parece súper importante comentar la comunidad en español. Bueno, mi nombre es Numa, yo soy, bueno, soy el blockchain researcher de Cygaze. Estoy muy emocionado por exponer acá, de hecho es la primera vez que voy a hablar en español sobre esto. Eh, Soy de Argentina, no sé si ya lo mencioné. Y bueno, antes de cualquier cosa, les voy a compartir mi presentación. Eh, Avísenme si se ve bien la pantalla. Mi idea es comentarles un poco lo que es iGuess y luego entrar en este concepto de futarquía que me parece que, o a lo que voy a apuntar en esta charla es que al menos al finalizarla todos nos llevemos más o menos claro el concepto de lo que es futarquía. Bueno, Cyguess es una blockchain evolucionada para mercados de predicción y futarquía. Estamos construidos, eh, está construida con Substrate y está lista para Polkadot. Nuestra idea es ofrecer un protocolo permissionless para crear, implementar y disputar mercados de predicción. Y en orden de esto, de los mercados de predicción, el funcionamiento es bastante directo. Eh, Generalmente lo que surge, lo que ocurre es que una persona intenta una institución intenta conocer o descifrar un evento futuro incierto, entonces para eso crea un mercado de predicción con esa premisa. Posteriormente, lo que hace es este individuo o aggregator, como llamamos nosotros, es crear shares dentro de ese mercado, que esas shares representan las opciones posibles dentro de ese evento. Por ejemplo, si queremos abrir un mercado preguntando si Donald Trump se postulará para las elecciones próximas, las opciones son directamente sí o no. Entonces, las shares del mercado serían los dos activos, sí y no. Posteriormente, una vez creado este mercado, entran en juego los traders del ecosistema,
que lo que intercambiarán, y acá está la premisa y lo importante de conocer, es que no intercambian activos per se, sino lo que están intercambiando es información. Lo que implica ese objetivo, ese resultado, esa share, es una información sobre este evento futuro. Y posteriormente lo que irán creando los traders va a ser una distribución de precios relacionado a este mercado, que la distribución de precios se condice directamente con una distribución de probabilidades. Una vez cerrado el mercado, un oráculo designado reporta el resultado final a Sygase y se hace la distribución de las recompensas. Ahora, antes de iniciar con una explicación un poco más allá, hay que establecer como una especie de base de conceptos. Lo primero sería que un mercado de predicción no es lo mismo que una encuesta, y la diferencia principal está en que uno al momento de contestar una encuesta no tiene costos ni tampoco beneficios por hacerlo. Y con esto me refiero a que si a mí me hacen una encuesta y yo la contesto y yo la respondo mal, ya sea a propósito o porque no me encuentro informado, no tengo un costo directo por hacerlo, pero tampoco tengo un beneficio si yo la contesto considerándome un experto sobre el tema. Otra diferencia es que uno al momento de entrar al mercado de predicción conoce la distribución de probabilidades de ese resultado, lo que no pasa en una encuesta. Al momento de contestar una encuesta uno ignora lo que piensa la gente que fue encuestada hasta ese entonces. Por otro lado, tenemos que rescatar el valor y la importancia de los mercados de decisión. Los mercados de decisión son una subclase de los mercados de predicción que se enfocan en predecir un resultado basado en cierta decisión. Y esta es la clave, y estos mercados son la clave de la futarquía. Con esto me refiero a, por ejemplo, los ejemplos más claros son, dada una empresa, cómo sería el revenue del próximo trimestre, si el CEO sigue como tal o si se lo despide. Entonces lo que se hace es, al final de ese periodo o al final de ese mercado, comparar los dos revenues y en base a eso se toma la decisión. Por otro lado, Sygase no es el primer proyecto en experimentar con futarquía, pero sí somos el primer proyecto de blockchain que pretende implementar y usar la futarquía en forma on-chain, y por otro lado brindar las herramientas para que esto se pueda hacer. Y el objetivo justamente nuestro es el de poder brindar este servicio tanto a proyectos por fuera de la blockchain como a DAOs. Ahora bien, antes de entrarnos en lo que es la democracia, hay una pregunta que surge, la futarquía, hay una pregunta que surge implícitamente, que es, ¿qué tiene de malo la democracia? Porque aquí estamos proponiendo un régimen distinto a la democracia, entonces es una pregunta lógica para hacerse. Y bueno, en términos generales lo que podemos decir es que a nivel agregado la democracia ha representado una mejora a nivel social comparado con los regímenes anteriores. La sociedad ganó en participatividad gracias a la democracia. Eso nos deja una base que quiere decir, digamos, nosotros al proponer un nuevo régimen no podemos bajar de esa vara, no podemos caer en participatividad, menos aún al hablar de un organismo descentralizado. Entonces, los problemas surgen cuando evoluciona la sociedad, evoluciona la tecnología y el comportamiento de la sociedad en base a la tecnología, y se generan ciertas disidencias que acá están marcadas. En primer lugar, el problema principal que tiene la democracia es que los votantes carecen de incentivos para informarse. Si nosotros pensamos en el proceso electoral, podemos referirnos a este como un bien público, en el sentido de que todos los habitantes de una nación o de una economía pueden votar, y el hecho de que yo vote, por ejemplo, no le quita
la posibilidad de voto a otra persona. Entonces estamos hablando de un bien público. El problema principal de los bienes públicos es que la población justamente no tiene los incentivos para mantenerlo. Entonces, si la población no tiene los incentivos para mantenerlo, en este caso, cuando hablamos de incentivos, nos referimos, o de incentivos a mantenerlo, nos referimos a aquellos, al input de información que necesita tener, tener los ciudadanos para poder hacer valer su votación de una forma eficiente. Si todos vamos a las urnas a votar un presidente sin saber lo que estamos votando, la democracia no tiene sentido. Por otro lado, los costos de una democracia basada en datos son muy altos. Aquí hay mucha gente de Latinoamérica, o mucha gente de países en desarrollo. Generalmente, o en la mayoría de estos países, las votaciones son presenciales, los medios de auditoría son en forma manual, y esto hace que, esto como un conjunto, hace que el proceso sea muy lento, sea ineficiente, y por otro lado que esté sujeto a vicios o a, eh, o quizás a malversaciones, algunas veces intencionadas y otras veces no, pero bueno, en fin. Y si nosotros decimos a partir, por ejemplo, a partir del año que viene nos volvemos una democracia basada en datos, esto sería una utopía básicamente, porque los costos serían altísimos y súper prohibitivos. Por otro lado, lo que es, en el caso de la democracia o de las decisiones basadas en este régimen, es que hay un problema en la agregación de información, en el sentido de que, y volvamos y volvamos al caso de un presidente, pero ustedes pueden extrapolarlo a, por ejemplo, una medida dentro de una empresa, pero uno al elegir un presidente tiene que tener en cuenta, por ejemplo, qué es lo que está pasando en esa nación, qué necesita esa nación, qué es lo que propone este candidato, condice con lo que necesita la nación. Por ejemplo, si ya se ha propuesto lo que esta persona propone, si ha tenido efectos positivos o no, y si no los ha tenido, qué tiene de distinto esta propuesta que lleva a cabo la persona esta con la anterior. Si este candidato tiene causas penales, o si estuvo involucrado con gobiernos dictatoriales, muchas cosas que quizás muchos nos podemos identificar con la realidad de nuestras naciones. Y no existe, o no hay una manera de agregar toda esa información en un solo lugar. Entonces eso hace que las decisiones estén en cierta medida sesgadas o propensas a sesgarse. En cuarto lugar, y esto está relacionado con los ítems previos, es que un proceso democrático basado en ideales siempre tiende a polarizar. Cuando una sociedad no tiene incentivos a informarse, surgen incentivos, valga la redundancia, por parte de la clase política o de la persona en cuestión, a polarizar la sociedad y generar lo que se conoce actualmente a nivel político como grietas, de una opinión, gente que piensa de un lado gente que piensa de una forma de un lado, gente que piensa de otra del otro, pero eso surge en realidad porque lo que se está debatiendo son ideales y no cuestiones concretas. Entonces, si no hay incentivos a informarse, se generan estos problemas que en realidad son herramientas del electorado o de las personas que quieren ser elegidas para poder captar más fácil votos y una parte de la población. Y por último, los problemas de resolución de decisiones solapadas, y con esto me refiero a, sigamos hablando de naciones, dos países limítrofes que tienen una disputa por dicho límite, por ejemplo. Si uno quisiera hacer un proceso democrático basado en esas dos, con esas dos naciones, digamos, y con eso me refiero a que todos los ciudadanos de ambas naciones
voten, los problemas que describí previamente, los 4 problemas, se multiplicarían. Entonces harían que sea aún más difícil. Entonces, bueno, acá entra la futarquía. La futarquía es un concepto que fue nombrado por primera vez por Robin Hanson, que es una eminencia en lo que es mercados de predicción, y bueno, y el creador de este término, en un paper que se llama Vote on Values, Bet on Beliefs, que sería traducido como votar sobre valores y apostar sobre creencias. Y justamente esa sería una síntesis excelente para lo que es la futarquía. Perdón, que se refiere a apostar sobre valores perdón, votar sobre valores y apostar sobre creencias, busca separar lo que quiere la población a cómo quiere lograrlo. ¿A qué vamos con esto? Sigamos, pensemos, yo siempre lo bajo a nivel nacional porque quizás es con el mecanismo de votación que todos estamos más familiarizados. Pero supongamos que esa es una elección sobre distintos candidatos. A diferencia de una democracia tradicional o de un proceso electoral tradicional, lo que se va a votar es una medida de bienestar general sobre la cual que va a funcionar como norte. Digamos, en este caso vamos a hablar de un indicador macroeconómico, por ejemplo, pero a nivel empresa podemos referirnos a un KPI, por ejemplo. Supongamos que gana el candidato que propone el PBI como medida de bienestar. Entonces, a partir de ese momento, todas las decisiones o todos los mercados que se lleven a cabo, sí, todas las decisiones tendrán como fin aumentar o mejorar esa medida de bienestar. Entonces, y el fin del candidato será simplemente auditar que eso pase, auditar, digamos, si eso está pasando o no. No más que eso, el candidato pasa a ser un auditor. Entonces, ya tenemos la medida de bienestar, ya tenemos el qué quiere la población, digamos, quiere mejorar el PBI. ¿Cómo quiere lograrlo? Bueno, aquí entran en rol los mercados de predicción. Entonces, ¿por qué mercados de predicción? Y esto no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora entre paréntesis, porque existe evidencia empírica y muchos estudios al respecto que indican que los mercados de predicción son la mejor manera para nuclear la información útil y eficiente en un conjunto de personas. Entonces, ¿cómo quiere lograrlo? Y aquí se abren distintos mercados de predicción. Hablando a nivel nación, tenemos distintos aspectos que entran en juego. Por ejemplo, tenemos tasa de interés, tenemos gasto público, tenemos oferta monetaria, tipo de cambio, política comercial, etc. Entonces, se van a crear distintos mercados de predicción, con, por ejemplo, digamos, cuál debe ser el nivel de la tasa de interés del próximo trimestre. Entonces, cuando cierra este mercado, va a quedar como resultado cierto nivel de tasa de interés. Una vez que este nivel queda establecido, se establece, eh, se establece una ley que indica que por ese trimestre ese nivel de tasa de interés va a ser el que se aplique. Entonces, se lleva a cabo el periodo y una vez que termina este periodo, lo que se hace es evaluar cómo está la métrica de bienestar comparado a cómo debería estar, digamos. Antes de que la tasa de interés varíe, teníamos un nivel de PBI y una vez que varió y pasó el trimestre, tenemos otro nivel. Si el nivel nuevo es mayor que el anterior, bueno, se recompensa a aquellas personas que intercambiaron shares diciendo que ese nivel iba a ser el óptimo. Y para las personas que opinaron de otra manera, lamentablemente, digamos, pierden los shares que pusieron. Entonces, si nos ponemos a pensar en estos cinco problemas de la democracia y pensamos cómo la futarquía mejora esto, bueno, en primer lugar, ahora estamos hablando de votantes con incentivos claros. Ahora existe un costo por votar
de forma desinformada, que por fines de facilitar, voy a decir, votar mal, entre comillas, y existe un beneficio de votar informados, o sea, votar bien. Eh, por otro lado, y al estar hablando puntualmente eh, de futarquía, y al estar hablando de futarquía de forma on-chain, estamos hablando en esencia de un método de gobernanza basada en datos, porque ya de por sí la futarquía ejerce un cierto estándar de datos, pero al hablar de futarquía on-chain, lo que estamos diciendo es que cada una de las transacciones se va a mantener y va a estar visible, lo cual hace que el proceso ya tanto de votación que sea muy rápido como de auditoría sea extremadamente transparente y ágil. Por otro lado, el nivel de agregación de la información, y esto es muy claro porque el indicador o el agregador por excelencia en cualquier lugar es el precio. Un precio nuclea toda la información posible, o sea, es una señal de todos los factores posibles que influyen sobre ese bien o servicio, o en este caso puntual, en esta share, en esta parte de información. Entonces, si por ejemplo, si yo supongo que Donald Trump va a va a postularse para las próximas elecciones, bueno, y esa share tiene un valor de 0,8, bueno, quiere decir que hay un 80% de probabilidad de que así pase. Y ese 80% de probabilidades nuclea muchísima información de muchas personas, entonces hace que el nivel de agregación sea extremadamente eficiente. Por otro lado, gracias a esta votación basada que requiere cierta información, o que requiere información para poder recibir recompensas, la polarización disminuye, ya que los debates basados en ideales también disminuyen. Y por último, y esto es algo que está vinculado con un concepto nuevo, con un concepto económico nuevo, que es la probabilidad de crear decisiones entre sistemas o entre economías. Eh, Hace no mucho el Banco Iberoamericano de Desarrollo postuló este concepto de bienes públicos regionales, que quiere decir que son bienes que son de interés para dos o más economías y son llevados a cabo ya sea por el sector público o por un sector privado sin fines de lucro. Bueno, si estamos hablando del proceso electoral como un bien público, acá podemos hablar de un bien público regional al referirnos a la futarquía entre naciones. Y hagamos un ejemplo del ambiente Polkadot o del ambiente Kusama para figurarlo. Supongamos que creamos un metaverso en Bit.country y los NFTs o las casas, la ropa, lo que sea, está almacenado o está expuesto en Remark. Y queremos estimar, por ejemplo, cuál sería el precio ideal para X bien. Bueno, aquí tenemos dos ecosistemas que conviven. Por un lado tenemos el de Bit.country y por otro lado tenemos el de Remark. Si vemos una especie de diagrama de Venn con dos círculos, solamente, digamos, una esfera es Bit.country y la otra es Remark, solamente los habitantes de ese metaverso estarían en la intersección, pero si creamos un proceso de futarquía, podemos tomar una decisión que beneficie a los habitantes o a la comunidad de ambos sistemas. Entonces, eso hace que las decisiones tengan un aspecto, manejen un espectro más amplio y y puedan generar un valor para la comunidad más grande. Por último, y acá esto es más que nada un disparador o una especie de sugerencias, porque hay muchísimas más aplicaciones, pero podemos pensar, por ejemplo, en el uso de futarquía para determinar reglas del protocolo o modificación de las reglas del mismo.
Por otro lado, en generación customizada de contenido, en todo lo que es SoFi, previamente estuvieron hablando de Subsocial y para esto creo que es muy clave en el sentido de, por ejemplo, también podemos hablar de predicción de seguidores de cierto influencer, así puede saber y tener las herramientas para monetizar de forma más eficiente su contenido. Por otro lado, y el tercero para mí es lo que más me emociona, que es los mecanismos de gobernanza para metaversos. Creo que la futarquía es el régimen electoral más claro y por excelencia que se debe usar para los metaversos, porque están todas las condiciones dadas para eso. Eh, por otro lado, las tomas de decisiones intraempresa en todo lo que es optimización de KPIs, predicción de ventas, de revenue, eh, no solo predicción de KPI, sino elegir cuál sería el KPI norte o el KPI madre. Eh, por último, lo que puedo nombrar acá es determinación del precio base de tokens. Esto también es muy importante. Por ejemplo, a mí recientemente estuve en la demostración del demo de Bit.country y varios de los comentarios eran que el token, varios no, algunos comentarios decían que el token o el precio inicial era elevado. Para mí, la verdad que no lo era, digamos, no lo es tomando en cuenta todo el potencial que tiene el proyecto, pero sería muy interesante que se estableciera un mercado de predicción sobre esto para poder tomar manos en el asunto y que la comunidad tome manos en el asunto, y así se crea una opinión basada de expertos sobre tokens o sobre el precio inicial de tokens. Eh, Así que eh, bueno, sin más, la verdad que quiero agradecerles por la oportunidad. Tengo aquí un pequeño video que espero que se reproduzca. Por favor, chicos, avísenme, le voy a poner subtítulos para... eh, 1 minute, please. Sorry, how to translate. Here. Please, por favor, díganme si... Estamos atentos, Numa, tranqui. Echo chambers, opinion, and outright lies have twisted our world into a critical state of confusion. Trust in key institutions is at an all-time low. We deserve the best outcomes from our decisions. We don't know who or what to believe. That's where prediction markets and Futarki can help shoulder the burden. Prediction markets are information machines, and that's because the odds on a particular market demonstrate what the collective wisdom of a community believes to be correct. Futarki is a system of governance that aggregates wisdom from such prediction markets. The system incentivizes those with knowledge to trade on their beliefs. At Zeitgeist, it's our vision to build a protocol that will help people make impactful decisions faster and with greater accuracy. With clear applications for prediction markets in DAOs, esports, politics, enterprises, and more. For that reason, we're building the Zeitgeist Network, a blockchain specifically tailored for prediction market creation and Futarki governance. Zeitgeist is powered by the ZTG governance token and built using Substrate, positioning it perfectly for integration with the Kusama network and Polkadot ecosystem. Zeitgeist is governed by the holders of ZTG via a mix of normal token voting and prediction market-based Futarki. Let's look at an example of how Zeitgeist utilizes Futarki in its governance. A participant proposes a runtime upgrade. Before implementing a change, a prediction market is created based on the question, will the runtime upgrade go for at least a week without a bug being found? Token holders then trade on whether they believe this will be the case or not. The odds of that prediction market will signify the community's confidence in the upgrade. In our case, if
a correct prediction share closes at $1 and yes is trading at a higher price than no, that's a signal that more people believe that yes, the runtime upgrade will go for a week without a bug being found, because voting so gives you less of a return on investment. At the protocol level, it could be programmed that if the market believes there is over a 60% chance of a bug being found, the upgrade is not executed and all trades are reverted. Now, Futarchy governance can be a lot more nuanced than this. The example gives you a basic idea of what such governance can look like. Incentivized, skin in the game protocol governance. Zeitgeist has an open SDK and is actively working with developers and organizations looking to make better decisions by creating prediction markets and implementing Futarchy. Visit zeitgeist.pm to learn more and join our community on Discord. Fucking God. No, tremenda presentación, Numa. Felicitaciones. Muchas Muy gracias. bien. Igual hay varias preguntas, la verdad. Simon creo que va a partir. Numa, de verdad que tu presentación nos ha dejado a todos con las neuronas a tope, hermano. Estamos hablando, estamos conversando, estamos entendiendo qué es futarquía, vemos muchas cosas con DAO, toma de decisiones, incluso mencionaste hasta democracia, metaversos, NFTs. Es un viaje al futuro. Definitivamente creemos que hay un montón de cosas allí, pero vamos a aterrizar un momento con respecto a algunas preguntas puntuales, ¿no? Tú mencionaste en algún momento, cuando diste el ejemplo de Bit.country, Remark, que puede servir para un poco llegar a acuerdo con respecto a las valoraciones de tokenizaciones allí, entre ambos proyectos. Mi pregunta puntual es, ¿esa valoración o esos beneficios que reciben las personas por esa participación, la reciben en el token de Zeitgeist o está asociado a los propios tokens de los proyectos involucrados? Bien, es una buena pregunta y, y la idea general, o sea, la idea inicial sería que sean CTG al principio, pero posteriormente nos gustaría barajar la posibilidad de que tanto los proyectos de la web 3.0 como empresas de la web 2.0 puedan manejar sus propios tokens dentro de Zeitgeist y poder y que puedan generar un valor respecto a eso y que estos tokens estén respaldados en CTG. Muchas gracias, Numa. Bueno, esa era un poco la duda que habíamos manejado por acá. Francisco, coméntanos. Tengo muchas dudas. Mira, tomando en cuenta de que igual ahí estamos en una época en la cual los sistemas monetarios están cayendo, de hecho de ahí nació Bitcoin y fue como un impulso para toda esta tecnología. ¿Tú ves en algún momento que este tipo de gobierno, digamos, como Futarquía, se pueda implementar a nivel nación? Y la verdad, bajo mi parecer, es el ideal que deberíamos perseguir, pero honestamente yo lo veo complicado, no por una cuestión de feasibility del proyecto, sino por una cuestión de pujas de poderes. A nivel general existe un problema o una falta de aceptación por parte de los gobiernos, sobre todo porque aplicar criptomonedas o proyectos de blockchain implica en gran medida perder la capacidad de realizar políticas monetarias, que es uno de los principales problemas que es uno de los principales detenimientos que tiene el uso de activos de blockchain. Así que la verdad que yo lo veo difícil, pero no inalcanzable. Creo que el proyecto va a tener que ser o es un camino sinuoso, pero posible. Otra pregunta más. En un mundo futárquico, ya sea real como el de nosotros o en algún tipo de metaverso, ¿va a existir la pobreza y la desigualdad? ¿O van a haber formas de que toda la gente tenga ciertos derechos ahí?
Y yo creo que desigualdades en términos de ingresos existen existen y existirán, lamentablemente, pero lo que creo que puede proponer la futarquía es que aquellos que tienen menos no tengan las condiciones tales de poder vivir de una forma digna, cosa que en el mundo actual no pasa. Entonces, por ejemplo, lo que podemos plantear, y no quiero adelantar mucho porque es algo en lo que estoy trabajando, Entendemos, pero, entendemos. pero podemos, por ejemplo, pensar en una economía que tenga un token monetario y un token de gobernanza, y el token de gobernanza se emita en base a la cantidad de mercados que se abrirán en cierto periodo, y al final de dicho periodo se puede quemar esa cantidad de tokens o menos, de forma tal de que las personas que proveyeron información valiosa, que quedarán con un excedente, se queden con ese excedente, y las personas que no, bueno, se les quema la cantidad de tokens que tienen, pero no quedan debiendo. Entonces, de esa manera se genera una economía una economía en la cual se premia la posibilidad de acceder a información o de proveer información que no es. Buenísima tu presentación, Numa. Esas fueron más o menos las preguntas. Por temas de tiempo, la verdad, tengo que cortar, pero esto en realidad perfectamente podríamos hablar media hora más sobre esto. Sin duda, muy interesante. Mis felicitaciones a ti y a todo tu equipo. También envío también por el que hace poco ustedes lograron ganar la subasta. Entonces muy pronto vamos a tener a Seagate estando online, así que va a estar maravilloso. Se vienen buenos tiempos para tu equipo.